Una iglesia no puede avanzar si no hay oración. Y va a empezar, una persona que viene empezando en Dios no va a empezar orando una hora. Eso es mentira. Sujeto todo pensamiento a tu obediencia. Y declaro que el enemigo no tiene arte ni parte sobre mi vida. Hoy voy a orar y así que te vas, con autoridad. ¿Cree que Dios escucha todas las oraciones, aunque una persona no haya aceptado a Cristo en su corazón? Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Voces de Benecer. Un día más, seguimos con el kit del nuevo creyente. En esta ocasión vamos a hablar de la oración. ¿Y cómo vamos a hablar de la oración si no nos traemos un líder, una persona muy importante de aquí de la congregación? Nos visita nuevamente Marlen Padilla. Marlen, ¿cómo te sientes? Un poco nerviosa, pero ahí vamos. Mira, yo estuve justamente hablando ayer en la célula. Un chico me comenta, mira, los otros días que me ponen a dar la palabra, me ponía nervioso y tal, ahora voy mejorándolo. Yo le dije, mira, yo he consultado con pastores, con evangelistas y demás, de por qué son esos nervios, ¿no? Y me dicen que al fin y al cabo es la palabra de Dios que uno está llevando. Me dice, cuando tú no te sientas nervioso, preocúpate, me dicen. O sea que es algo tan fuerte y es normal sentirse nervioso porque al fin y al cabo uno puede edificar como puede destruir, dependiendo de lo que uno diga de parte de Dios. Amén. Marlen, hoy vamos a hablar de la oración, ¿vale? Y tengo una serie de preguntas. Vamos a conversar, vamos a ver qué tal nos va. Al fin y al cabo, esto es para las personas que son nuevas creyentes. Son personas que tienen preguntas que a lo mejor no le han sabido responder o a lo mejor tienen esas dudas, digamos, en su mente, ¿vale? A veces a lo mejor preguntan, no les sabe responder, a veces a lo mejor no preguntan porque tienen timidez o miedo, ¿vale? Y aquí vamos a exponer esa serie de preguntas, ¿vale? Para que esa gente tenga esa luz en su cabeza. Al fin y al cabo vamos a edificar un poquito, ¿vale? A tratar de edificar a la iglesia de Dios. Amén. Amén. Vale, Marlen. Empezamos ¿por qué? O sea, principalmente, ¿qué es la oración para usted? Cuéntame. Para mí la oración es comunión con Dios, es hablar con Dios, ¿no? Es entablar una relación con Dios, conocer a ese Dios, ¿no? Amén. Entonces para mí la oración es eso, es hablar con Dios, Amén, amén. tener una conversación como del Padre al Hijo, ¿no? Entonces yo creo que la oración es esto, es una comunión íntima con Dios. Amén, amén. Amén. Es una comunicación al fin y al cabo, ¿no? Al fin y al cabo, Hablar, conversar con el Señor. conversar con Dios, exponerle todo lo que todo lo que queremos, todo lo que a lo mejor nos aflige, a lo mejor el Así. problema, Sí, sí, a lo sí. mejor dar gracias, lo que sea, ¿no? Sí, Amén. sí. ¿Y usted por qué cree que es tan importante la oración al final en la vida del creyente? Hombre, es el motor, ¿no? La oración es el motor de todo. Si vemos en la historia de la iglesia, de la historia del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo se movió Amén. por medio de la oración. Entonces, para mí la oración es la base de todo ministerio, es la base de tu crecimiento. Ujú. ¿Cómo tú vas a saber el ministerio que tienes o el don que tienes si tú no buscas en oración? ¿Sí? En oración es donde nosotros crecemos. En la oración es donde nosotros somos transformados. ¿Sí? En la oración es donde escuchas la voz de Dios. Si no hay oración, no hay nada. Amén. Sin oración no hay ministerio, sin oración no hay crecimiento, sin oración no se desarrolla ningún cristiano. Porque como digo, yo soy cristiana y no oro. Amén, amén. ¿Sí? ¿Qué comunión no tenemos? Ninguna. Claro. Entonces, ¿cómo conoces a Dios Ujú. si no lo buscas en oración? Ujú. Porque todos aquellos hombres que buscaron a Dios en oración, escucharon la voz de Dios, escucharon la dirección de Dios, escucharon el consejo de Dios. Entonces, una iglesia no puede avanzar si no hay oración, Amén, amén, amén. ¿sí? Porque en la oración hay poder. ¿Para qué? Para ser transformado y para transformar, ya sea un pueblo, una nación o lo que tenga que Dios transformar, ¿no? Amén, amén. Por eso es importante la oración. Amén, amén. En el creyente tiene que ser la base de todo, porque si no hay oración no hay nada. Es que tú mismo no puedes desarrollarte si no tienes una íntima relación con Dios. Si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús se apartaba en las noches a orar
al Señor. Amén. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es tan importante y tan esencial en la vida del creyente. Y muchas veces nos cuesta tener esa íntima relación con Dios, ¿no? Porque no nos permite a veces ir más allá, o nosotros mismos no buscamos ir más allá de una simple oración a una oración que te lleve a lo sobrenatural de Dios. Amén, amén. ¿Usted por qué cree que cuesta tanto, ¿no? Orar? Porque a lo mejor al principio, ¿no? Cuando recién te conviertes o lo que sea, hay personas que siempre están orando, pero después con el tiempo eso como que va decayendo. ¿Usted por qué piensa que sucede eso? Bueno, yo creo que en una parte nos descuidamos. Ujú. A veces, a veces hay circunstancias que nos llevan a ir dejándolo sin darnos cuenta e impide que nosotros sigamos avanzando al ritmo que avanzábamos antes. Amén, amén. Cuando venimos al Señor, venimos con el primer amor que se dice, ¿no? Ujú. Ese es el primer amor que viene a tu vida. Cuando hay una verdadera arrepentimiento, verdadera conversión, entonces tú buscas a ese Dios, si quieres conocer a ese Dios. El problema es que en el transcurso de esta búsqueda te vienen pruebas, circunstancias, en donde quieren impedir que tú sigas avanzando en esa oración. Recordemos que dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, ¿no? Sí. Y esa relación al enemigo no le conviene que tú la tengas con Dios. Entonces busca a derribar todo aquello que se está levantando en contra de él. Entonces va a buscar circunstancias y Dios permite las circunstancias para ver si realmente tú le estás buscando de corazón. Y a veces, aunque lo estés buscando de corazón, el problema es que esas situaciones te vienen a hacer que entres en esa situación, ¿no? En donde no puede, en donde hoy estás orando y mañana viene y te pone aquello que hoy no voy a orar, Ujú. ¿sí? Entonces vas dejando y no te vas dando cuenta y te vas dejando un poco a un lado en esa comunión con Dios, ¿no? Yo creo que como cristianos todos pasamos por esas situaciones y por diferentes circunstancias. Okay. Pero en esas diferentes situaciones, del todo no nos alejamos de Dios. Ujú. O sea, siempre. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de orar? Ujú. Ya no tienes esa fluidez del Espíritu de Dios. Ya no tienes esa íntima relación como tenías antes. Mira que yo he pasado por diferentes situaciones, ¿no? Y siempre cuando me he visto en donde me siento que me he alejado de Dios o he dejado de orar, siempre le digo al Señor, pero no me dejes de tu mano. Ayúdame a levantarme, ayúdame a poder perseverar, porque algo que siempre dije yo, para atrás ni para coger impulso, ¿no? Sí, sí. Pero llega un momento en donde sientes que no puedes avanzar, donde te sientes estancado. Gente estancado. Sí, entonces, pero el estancamiento viene también, pero ¿por qué? Porque descuidamos la oración, Ujú. porque de alguna manera u otra descuidamos esa íntima relación con O Dios. sea, una cosa encadena a la otra, digamos. Exacto, Una cosa encadena a la otra. Toda la base, digamos, de todas estas circunstancias, ese dejar de fluir, a lo mejor, qué sé yo, ese conocimiento, esa revelación y demás, dejan de estar con nosotros porque dejamos de tener intimidad intimidad con Dios. con esa persona que es el que nos da la revelación y todas las cosas que necesitamos, ¿no? O sea, es Amén. decir, si yo no hablo con mi padre, ¿qué me va a dar? Si yo no estoy con él. Al Si fin y al no cabo, ¿no? conoces a tu padre, Claro, exacto. si no tienes una relación con tu padre, tú no puedes conocer al padre. Exacto, correcto, tal cual. Entonces, y Sí, tampoco el padre te conoce a ti, sí, 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 sí. pero tú al padre no lo conoces. Amén, 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 amén. Amén. ¿Usted cree que hay una forma correcta de nosotros orar o cada quien lo hace a su manera? Mm. Una forma correcta, cómo oro, cómo empiezo, cómo termino, qué digo, qué no digo, ¿sabes? Yo creo que la forma correcta, Jesús mismo dijo, ¿no? Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Ok. Y Jesús le decía, cuando ores, dice, di Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Mm.
pero dio una pauta para que ellos oraran, Ok. ¿sí? Pero en realidad él no dijo, digan el Padre Nuestro como algo repetitivo, Literalmente esto solo. sí, Ujú, sino que Padre Nuestro que estás en los cielos, ujú, santificado sea tu nombre, exalta el nombre de Dios, ujú, ¿sí? Pero ya después entonces puedes entrar en una fluidez mm, en donde tú vas a expresar lo que sientes al Padre ok. en tus propias palabras. Yo creo que Jesús solo dio esa pauta de cómo podían Ujú, entrar en oración, ¿no? Ahora bien, cuando vas a orar, tienes que orar eh, sinceramente, sinceramente. Ok. deseando buscar, conocer a ese Dios, deseando exaltar a Dios, ¿no? Una forma correcta de orar. A veces es que no tienes palabras para orar y te quedas ahí, digo, ¿qué digo? Claro, claro. ¿Sí? Exacto, ahí está. ¿Qué le ¿Qué digo a Dios? digo a Dios? A lo Entonces, mejor soy muy bruto para hablar. porque a veces también, eh, ¿qué le digo a Dios? Es que tú tienes que pensar quién es Dios. Mm, ¿Quién es Dios para ti? ujú, Y cuando tú empiezas a saber quién es Dios para mí, entonces vas a empezar a exaltar el nombre de Dios, primeramente, y darle gracias por toda su misericordia. Y después eso te lleva a una fluidez para poder orar y pedir a Dios. amén, amén. Pero yo creo que la mejor manera de venir a Dios es con acción de gracias, con alabanza y adoración, como dice la palabra, ¿no? Amén, amén. Y, y reconocer nuestra condición de pecador, ¿no? Ujú, Porque eso hace que la mano de Dios obre a tu favor. Cuando tú reconoces tu condición de pecador o de pecadora, eh, el Señor lo mueves a la misericordia, ujú, ¿sí? Entonces, y empiezas a clamar y pidiéndole a Dios que sea Él, ¿no? Transformando tu vida. Porque una cosa que hace el Espíritu Santo es enseñarnos nuestra condición. Dije, porque Él es el que nos muestra qué condición tenemos nosotros delante de Dios. te dice, así estás tú ahora. Mírate. Sí, Tal cual. sí. Entonces yo creo que eh, a veces somos inmerecedores, ¿no? De la gracia de Dios. Ujú, Pero como dice su palabra, que cada día son nuevas sus misericordias y que cada día Él derrama de su gracia sobre nuestras vidas. ujú, amén. Entonces yo creo que es exaltar el nombre de Dios, es venir con alabanza y adoración. Mira que a veces digo, Señor, ¿qué digo? ¿O qué? ¿Por qué oro? Ajá, ok. ¿Por qué oro, Señor? Y a veces no tengo palabras ni se me viene nada a la mente, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Pongo alabanza Ok. y empiezo a adorar al Señor. Cuando en esa adoración al Señor, esa exaltación al Señor, entonces empieza a fluir la oración. Entonces, a veces oro y siento que mis oraciones son repetitivas, Ujú. ¿sí? Sí, sí, sí. Y digo yo, uy, es que son como címbalos que retiñen, ¿no? Vamos para allá. Entonces, entonces digo yo, no, digo yo, está malo esto, Mm, está mal. ¿qué pasa Dios, aquí, no? ¿qué pasa, Señor? Entonces, claro, es pedirle a Dios que sea Él, ¿no? Y a veces digo yo, voy a guardar silencio. Como decía David, ¿no? En el Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová. ¿Sí? Porque muchas veces, tal vez Dios no quiere que hables, Ah, ¿crees que estés ahí? quieres que le adores. Ujú, A veces Dios no quiere que escuchar tanto a peticiones. ujú, Lo que quieres es que tú le adores, que tú alabes, que lo exaltes, porque no hay cosa más grata para Dios, es la exaltación a Él. ujú. Sí, eso es algo que siento yo que le encanta, porque empieza un fluir tremendo en donde puedes ver la grandeza de Dios. Entonces, yo creo que para no estar con esas repeticiones en la oración, convertirla en algo repetitivo, es mejor guardar silencio Ujú. y dejar que el Espíritu fluya. Yo muchas veces le decía, Señor, ¿qué hablo contigo? ¿Qué pido? ¿Qué oro?
pero aquí estoy, Mm, postrada de rodillas. mm. Y le digo, Señor, sé tú, Espíritu Santo, sé tú. Y el Espíritu Santo, cuando menos se acuerdo, empieza a fluir. Amén. ¿Por qué? Y entonces pone, porque orar, él te muestra cosas y empiezas a ora por esto, ora por esto. Entonces el Espíritu te da dirección, Ok, vale. ¿sí? El Espíritu te da dirección. Entonces en ese momento de que no tienes esa fluidez para orar, deja que el Espíritu trabaje Amén. en ti. Pero lo importante es que tú vengas a Él, Sí, que estés ahí. que estés ahí, que seas fiel, porque de eso va a depender lo que Dios haga en tu vida, Amén, amén. ¿sí? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que si no hay esa fluidez, igual dedicar ese tiempo Ese ratito, o claro. lees la Biblia, Claro, porque Dios te habla por medio de la Biblia también. claro, claro, así es. Sí, entonces sí. te hace que fluyas y que tengas un motivo para orar. Y Amén. si sabemos que tenemos motivos para orar. Claro, amén, amén. Hombre, Sí, 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 lo que sí. pasa es que a veces de repente la mente te bloquea de una manera que dices, pero ¿por qué oro? Claro, Entonces, piensa en cómo está el mundo, Ujú. piensa en los jóvenes que se pierden, claro. piensa en las personas que no conocen todavía de Cristo, entonces tienes por qué orar, Amén, amén, amén. ¿sí? Amén. ¿Usted cree, por ejemplo, con el tema de la duración de la oración? Hay personas que dicen, si tú te vas a levantar a orar, tú tienes que orar mínimo, mínimo, 1 hora. Si no, esa oración no sirve para nada. ¿Usted qué piensa de la duración? ¿Usted piensa que es obligatorio tener una oración muy larga? ¿O usted piensa que las oraciones cortas no funcionan? ¿Cómo usted ve eso, Marlene? A ver, yo te voy a decir algo que el Señor una vez me dijo. Mm, Diles, me dice que no, solo necesito 15 minutos de tu tiempo ok. y verás lo que yo hago contigo. Mm, Dios, claro, que si una persona ora 1 hora, hora y media, gloria a Dios, amén, amén, claro. ¿sí? Porque significa que está buscando más de la presencia de Dios, quiere ir a lo sobrenatural de Dios. Amén. Pero una persona que ora, ya sea 15 minutos, depende con qué actitud ora, Claro. es bien recibida para Dios. Entonces yo pienso que eso depende con qué actitud vienes al Señor. Mm, Además que Dios mejor que nadie te conoce. Entonces, la gente puede decir, solo oró 15 minutos o solo se postró y ya está, claro. ¿no? Pero claro, Dios a veces no necesita la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que tú le estés dando a Dios. Amén. Ahora bien, si tú quieres ir a lo sobrenatural de Dios, Ujú, tú vas a buscar más tiempo a Dios, ujú, ujú. ¿sí? Entonces, cuando una persona es persistente, una persona que dice, Señor, yo quiero ver lo sobrenatural tuyo. Y entonces esa persona va a buscar de la presencia de Dios. Y no solo va a buscar en oración, va a buscar en la palabra. Claro, Va a alimentarse de otras enseñanzas. claro. Va a empezar a buscar, tener sed de Dios. Entonces, cuando tú tienes sed de Dios, vas a dedicar tiempo a la oración, vas a dedicar tiempo a la palabra, vas a dedicar tiempo a edificarte, a aprender. ¿Para qué? Para que tu fluidez sea más efectiva. Ok. Entonces yo creo que es importante buscar a Dios y buscarlo en oración, sí, pero va a depender de la relación que tú quieras y de lo que tú quieras que Dios haga en tu vida. Claro, ese tiempo va a depender de eso, de ese deseo, digamos, ¿no? Ese deseo, porque Dios pone hambre en ti. Claro. Cada vez que Dios da un destello de su gloria o muestra un destello de su gloria en tu vida, Ujú. tú vas a sentir más ganas de conocer más a Dios, de buscar más de su presencia. Entonces empiezas a sentir un hambre. Ok. Empiezas a tener esa comunión con Dios y cuando Dios se manifiesta a tu vida y ves quién es Dios, ya no puedes vivir sin la presencia de Dios. Amén, amén. Claro, claro. ¿Sí? Entonces yo creo que va a depender mucho de la relación que cada persona tenga. Ahora bien, ¿puedo decir yo que si ora 10 minutos, 15 minutos está mal? No, si eso es lo que dio su corazón y lo que siente su corazón hacer, Claro.
Para Dios, yo creo que es cuestión de Dios, ¿no? De ver si fue efectiva o no efectiva, ¿no? O si fue de todo corazón o no. Ujú. Como dice la misma palabra, ¿no? Que quien escudriña los corazones es Dios. Amén. Y Él es el que conoce el corazón del hombre. Entonces, porque una persona puede orar 1 hora Ujú. y no ser transformada también. Claro, claro. Ese es el detalle. Entonces, yo creo que nuestras propias acciones y actitudes son las que van a demostrar realmente si Dios está haciendo un cambio en nuestras vidas, ¿no? Amén, amén. Yo pienso que una persona creyente que viene empezando en la iglesia, que viene pensando en su relación con Dios, ya que 10 minutos o 15 minutos de su tiempo ya es mucho. Amén, amén, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque significa que está dedicando tiempo a la oración. Amén. Entonces no es la cantidad, sino que es la obediencia, Claro. es el deseo de conocer a ese Dios. Y va a empezar, una persona que viene empezando en Dios no va a empezar orando 1 hora, eso es mentira. ¿Sí? ¡Wow! Eso es mentira. Sí, sí, sí. No, es que ni orar, es que le da pena, es que No sabe qué decir, no sabe no qué sabe qué hacer. decir, Claro, cómo expresarse, claro, porque claro. no conoce todavía, está empezando a conocer, empezando como el niño cuando empieza a caminar, Sí, sí, sí. empieza con un pasito y ¡pum! Se sienta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, uno quiere verlos correr ya de una sola vez, pero no, Claro, todo tiene un proceso. claro, claro. Todo tiene su momento, ¿no? Su Y ya tiempo. está. Todo llega, digamos. Sí, todo a su tiempo. Marley, le doy un ejemplo. Me cuesta concentrarme para orar, Ujú. ¿vale? Empiezo a orar y, Te y, me, desconcentra. po- y me pongo a pensar en la comida que tengo que hacer a las 12 del mediodía. Me pongo a orar y digo, uy, se me olvidó que tengo que hacer esto en el trabajo. Me pongo a orar y digo, guau, qué frío que hace. Sí, ¿Cómo yo puedo mejorar esa concentración cuando yo empiezo a orar, ¿no? Para no desconcentrarme, digamos, solamente centrarme en Dios. ¿Cómo usted lo ve eso, Marlon? la gente pasa a ti, me pasa a mí, les pasa a todos, creo. Primero que todo, dice la misma palabra que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Ok. ¿Sí? Y yo creo que cuando hay interrupciones es porque el enemigo no quiere que tú ores. Ujú. Entonces manda pensamientos. Dice que nuestro campo de batalla es la mente, ¿no? Entonces cuando tú quieres hacer algo, el enemigo te pone, que tienes que hacer esto. Mm. Y entonces por eso dice la misma palabra, que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ujú. Cuando vienen esos pensamientos en el nombre de Jesús, Señor, yo sujeto todo pensamiento a tu obediencia Ujú. y declaro que el enemigo no tiene arte ni parte sobre mi vida. Hoy voy a orar y así que te vas, Amén, 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 amén. con autoridad. Lo manda para afuera. Porque cuando yo empecé a leer la Biblia, recién convertida, empecé a leer la Biblia, vino una voz a mi cabeza, vino una voz así, me dice, no la leas. Oh, ¿Para qué la lees? No creas en eso. Y le hice yo así, ¿no? ¿y de dónde Porque, viene esto? ¿de dónde viene esto, no? Claro, claro. Y le hice yo así, ¿qué pasa aquí? Sí, Y sí. vuelvo a leer y me dije, no la leas, me decía, no creas en eso. Y le digo, ¿sabes qué, Satanás? Te vas, porque yo voy a leer la Biblia, así que te pierdes de mi vida. ¡Bum! Y Se fue. desapareció. Entonces, yo creo que siempre el enemigo va a querer impedir que tú tengas una relación con Dios. Entonces va a venir a poner cosas en tu mente. Nuestro campo de batalla es la mente. Porque dice que los pensamientos batallan, ¿no? Y yo creo que es esto, entre el hombre interior con el espíritu de Dios y la carne, ¿no? Ajá, claro. Entonces, claro, pero cuando el enemigo viene a traerte esos pensamientos y dice, no, tú no cabes aquí, así que te vas. Claro. Entonces yo creo que es importante conocer la voz de Dios, conocer la voz del enemigo. Ujú. Por eso. Pero ¿cómo lo vas a conocer? Cuando tú empiezas a buscar de Dios, entonces aquel que te dice que haga lo contrario, que estés pensando en otras cosas, significa que no es Dios que te está poniendo eso, significa que el enemigo te está poniendo algo para que tú no sigas fluyendo en esa oración, porque él va a hacer lo imposible para que tú no fluyas. Amén, amén, amén. Tú vas a hacer lo imposible para que tú no te conectes con Dios. Yo digo, no, yo no creo que si Dios quiere que nosotros estemos hablando con Él, conectados con Él, en su presencia. No creo que Él mismo sea que nos diga, no, deja de orar
porque no te va a servir de nada, o deja de orar porque tienes que levantarte a hacer la comida, o deja de orar porque tienes que llevar a los niños al cole, por ejemplo, ¿no? Por eso yo siempre les comento a los chicos en la célula, ¿no? Les digo, mira, yo por el trabajo y demás, me levanto bien temprano para irme a trabajar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo, por ejemplo, me cojo una hora de madrugada para levantarme a orar. ¿Por qué? Porque en la madrugada no hay niños despiertos, corriendo. eh, Hay una quietud muy grande en la casa, está todo tranquilo, no corren ambulancias, no hay movimiento, no hay nada, ¿no? No hay Yo les digo, silencio. exacto, yo digo, estamos Dios y yo. No hay nada que me distraiga, no hay una alarma que suene para que yo me levante, que tengo que irme a trabajar corriendo, ¿sabes? Entonces, yo creo que siempre les digo, yo creo que ese momento que uno dedica a Dios le ayuda bastante a uno, porque todas esas distracciones, digamos, del trabajo, del colegio, de la universidad, de lo que sea, no están presentes todavía porque no es el momento de hacerlas, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo creo que ayuda bastante, ¿no? El tema este de dedicar un tiempo concreto, digamos, para uno concentrarse en la búsqueda de Dios. Yo tengo una última pregunta, Marlen, a nivel de oración. A ver, es una pregunta un poco interesante. Para las personas que no son creyentes, Ujú. personas que no son cristianas, ¿usted cree que Dios escucha todas las oraciones, aunque una persona no haya aceptado a Cristo en su corazón? ¿Cómo usted ve eso? Está caliente la pregunta, ¿eh? Pues mira, yo pienso que Dios escucha las oraciones que se hacen con una sinceridad de corazón, Ok, ¿sí? Eh, Porque yo, no siendo cristiana, yo le pedí a Dios y yo supe que Dios había escuchado mi oración. ok. Entonces, a veces creemos que solo a los cristianos Pueden orar. pueden orar o Dios va a escuchar. Sí, No. Si vemos en la Biblia, vemos la mujer cananea. ok. Cuando vino a Jesús a pedirle que sanara a su hija. Y Jesús le dijo que no estaba bien darle de comer, quitar la comida de los hijos para dárselo a los perrillos. Ujú. Y entonces le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Entonces, Dios vio la fe de esa mujer Ujú, y no pertenecía al pueblo de Dios. ujú. Mas, sin embargo, Dios escuchó, miró el corazón de aquella mujer, su fe hacia él. Ok, ok. Y entonces Dios dijo, mujer, por tu fe, vete que tu hija está sana. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vemos también al centurión, Ujú, ujú. Sí, ¿sí? buen ejemplo. Centurión, que era romano, Ujú. mas sin embargo vino a Jesús a interceder por su siervo. Sí, Y Jesús dijo, no he visto ninguno que tenga tanta fe como él. en ningún otro lado, ya En ves. ninguno. Sí, sí, sí. Ni los mismos judíos, ni los mismos pueblos de Dios Ujú. tenía esa fe que ese centurión tenía. Ya, amén. Y entonces dice que el criado sanó en aquella misma hora. Amén, amén. Sí, sí. Ajá. Vemos también el de este Cornelio. Ujú. En Cornelio vemos que le dice que el Señor, se le aparece un ángel. Ese hombre vivía en oración a pesar de que no era judío. Ok. Pero ese hombre tenía una relación con Dios, quierase o no. Ujú. Y entonces cuando se le aparece el ángel le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han llegado al trono de Dios. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no hace sección de persona. Dios escucha a todo aquel que le busca de corazón. Amén. Entonces, claro, y dice que aún ahí, imagínate Pedro, el apóstol Pedro, también tiene esa misma visión que está en Hechos 10 en adelante, ¿no? Del 1 al 4 de Cornelio, y le dice, y le muestra un lienzo, dice que él está en la azotea orando, Ujú. y de repente mira que se abren los cielos, porque la oración abre los cielos. Amén, 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 amén. Amén. Y dice que tuvo la visión en que miró bajar un lienzo y empezó a ver de toda clase de animales, Ujú. cuadrúpedos, terrestres, de todo. Y le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, nunca he comido cosas como inmunda. Claro. Y le dice, no llames como inmundo lo que yo he purificado. Amén, amén. Porque Cristo murió por toda la humanidad.
Entonces, lo que pasa que estas personas vienen a Cristo o conocen de Dios y oran a ese Dios que conoce. Claro. ¿Sí? Entonces, pero lo hacen con todo su corazón creyendo que Dios escucha sus oraciones. Entonces yo creo que Dios no hace acepción de personas. Y Dios busca corazones, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia Jehová. Entonces yo creo que eso, para mí, lo único que sí es importante, que la misma palabra nos habla, porque Cornelio, Dios manda a Pedro para que vaya a Cornelio Sí, y les predique el evangelio, Amén, amén. para que acepten a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Ujú. Entonces, me imagino que la mujer cananea ha de haber creído desde ese instante en Jesús. Amén, amén. Haber Entonces, aceptado. sí, aceptado a Jesús. Entonces, yo creo que el propósito de Dios es salvar a la humanidad, ¿no? Pero también es importante entender que Dios te escucha las oraciones, te puede conceder en un momento puntual una petición o te las concede, pero tú necesitas venir a Cristo. Necesitas reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Porque dice la misma palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es necesario venir a Cristo, es necesario aceptarle como Señor y Salvador de su vida. Entonces, que ya está adelantada porque cree en ese Jesús. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces si yo creo en Jesús y ha hecho milagros, no lo acepto como Señor y Salvador en mi vida? Es bien complicado. Amén, amén. Entonces, pero es importante aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén, amén. Porque Dios escucha nuestras oraciones, porque Dios escuchó mi oración, pero Dios tiene un plan y un propósito para con tu vida. Amén, amén. Entonces necesitas venir a Cristo para que tu vida sea transformada, para que tu vida pueda Dios usarla para ministrar otras vidas. Claro. Entonces yo creo que Dios tiene un plan y un propósito siempre para todas las personas que le creen, y una de ellas pues que todos vengan al arrepentimiento y o obtengan la salvación. Amén, amén, amén. Amén. Vale, ya terminamos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Ya te una soltura, una gracia, un asunto. Bueno, estábamos predicando aquí. Marlene, ¿quieres dar algún mensaje, un consejo final a las personas? No sé, la gente que siente que necesita de oración, la gente que necesita, digamos, cómo orar, cómo buscar de Dios para finalizar el podcast. Ahí tienes la cámara, toda tuya. Bueno, lo único que puedo decir yo es que no se cansen de buscarlo, Amén. porque en Él tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas. En Él tenemos, como dice la misma palabra, la vida, ¿no? Y el que permanece en Cristo, ese tiene vida y vida en abundancia. Así que lo único que puedo decirles es que les motivo más que todo a que busquen de su presencia, a que conozcan a ese Dios que es maravilloso conocerlo, porque una vez conociéndolo ya no te quieres despegar de él, ¿no? Amén. Y eso es importante, ¿no? ¿Tendrás batallas? Sí. ¿Habrán luchas? Sí. ¿Vendrán pruebas? Sí. Pero de todas ellas nos puede librar el Señor. Amén, amén. Así que te motivo a que sigas adelante. Si vienes empezando, pues empieza por los pocos, hasta que Dios te lleve a lo mucho. Amén. ¿Sí? Y sobre todo, dice la misma palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Wow. Porque de él mana la vida. Y es ahí, Dios busca el corazón. Y Dios quiere tu corazón. Y para que tú entregues tu corazón, tienes que buscarle y conocer a ese Dios hermoso. Así que espero que esto les sirva. Si vienes empezando, pues empieza por poco. Empieza con, te digo, 5 minutos hasta que llegues a la hora. Amén. Amén, amén. Así que Dios me les bendiga, que me les guarde, que los ayude, porque como dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Pero Dios nos ha dado una armadura que es la oración, nuestra fe y la palabra. Así que esas 3 cosas. Y otra cosa que dijo Jesús, este género no sale si no es con ayuno y oración. Hay que agregar el ayuno. Amén. Amén, amén, Es amén. importante. Vamos a hablar de eso en otro. Amén. Así que el Señor me les bendiga.
Espero que sea de bendición. Amén. Señores, yo no tengo nada más que agregar, como siempre. Los invitados son espectaculares. Esto es Voces de Benecer. Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez. Amén. Amén.